La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no entiende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. ¿Cómo actúa España frente a la resistencia? Para afrontar este grave problema de salud pública, España ha sumado a la estrategia global su Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En marcha desde 2014, siempre de acuerdo con la estrategia internacional y europea, el plan avanza con un objetivo central: frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana, impulsando la reducción del consumo de antibióticos. Con esa meta, el plan trabaja en 6 líneas estratégicas comunes para salud humana, salud animal y medio ambiente. La vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia. En hospitales, centros de salud y granjas, para mejorar los sistemas de vigilancia ya en marcha y obtener datos cuyo análisis permita reducir el consumo de antibióticos. El control de la resistencia mediante la implementación de programas de promoción del uso prudente de los antibióticos como los PROA en hospitales, atención primaria y centros de larga estancia, o los programas REDUCE en todos los sectores ganaderos. La prevención de las infecciones bacterianas para disminuir la necesidad de uso de los antibióticos a través del impulso de buenas prácticas de higiene en centros sanitarios y explotaciones ganaderas. La investigación sobre antibióticos y resistencia para mejorar el conocimiento de este problema y apoyar la investigación de nuevos antibióticos y tratamientos alternativos. La formación continuada sobre el uso adecuado de los antibióticos en todas las etapas formativas de los profesionales sanitarios para actualizar sus conocimientos y optimizar la prescripción. La comunicación para la concienciación de todos los colectivos involucrados en esta problemática sobre la importancia del buen uso de los antibióticos, a través de campañas enfocadas en colectivos específicos: pacientes, cuidadores, estudiantes universitarios, niños o ganaderos. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Como os decía, os voy a hablar del tratamiento antibiótico empírico en infección de piel y partes blandas. Voy a comentar un caso clínico real, y sobre él haré un diagnóstico diferencial de algunas de ellas. Y al final comentaré las que no han entrado dentro del diagnóstico diferencial. El caso clínico es el de un varón de 48 años con antecedentes de un síndrome ansioso depresivo y fumador activo, de profesión pescadero, tiene en casa perros y gatos, y en los días previos a acudir había estado en contacto con agua del río, sobre que se había hecho heridas con piedras y ramas. Acude al servicio de urgencias con dolor, inflamación y calor en el brazo izquierdo tras la caída y con una herida en el codo. En este momento el paciente no presenta fiebre ni otros datos. La analítica nos destaca una leucocitosis con desviación a la izquierda, procalcitonina en el límite normal, una PCR elevada de casi 180, y según las guías de la ITSA nos clasifican a los pacientes con infección de piel y partes blandas en purulentas, carbunco, absceso, forúnculo, y en no purulentas, erisipela, celulitis e infecciones necrotizantes, y cada una de ellas leve, moderada o severa. Nuestro paciente entra dentro del grupo de infección no purulenta de gravedad leve. Por lo tanto, se diagnostica de celulitis de extremidad superior izquierda y se envía a casa para tratamiento ambulatorio con amoxicilina clavulánica. A los 2 días, el paciente acude de nuevo a servicio de urgencias con empeoramiento de la extremidad, aumento del dolor, aumento del enrojecimiento, aumento de la tumefacción, ya presenta fiebre, está hipotenso. Y en la analítica comprobamos que ha elevado la procalcitonina y la PCR se mantiene. En este momento el paciente se diagnostica de infección no purulenta en grado moderado. Nos recomiendan las guías el tratamiento antibiótico intravenoso.
Nos planteamos el ingreso hospitalario y para ello nos vamos a los criterios de ERON. Los criterios de ERON nos van a clasificar a los pacientes según la gravedad y nos van a ayudar a tomar decisiones sobre la hospitalización, el tratamiento antibiótico, la vía de administración. De esta forma, los pacientes se clasifican en pacientes afebriles con buena situación clínica, enfermos con fiebre, escasa repercusión sistémica y sin comorbilidades, toxicidad sistémica, comorbilidad y o compromiso local de la extremidad y sepsis, infecciones graves como fascitis necrotizante. Recomiendan el ingreso hospitalario en aquellos pacientes incluidos en el apartado 3 o 4, imposibilidad de tratamiento vía oral, rápida progresión de los síntomas, que no mejore tras un tratamiento ambulatorio, que la infección, la zona afectada esté próxima a una infección con material protésico y que el paciente presente inmunodepresión severa o problema grave de seguimiento. Nuestro paciente tenía 2 de los 3 criterios de ingreso. Por lo tanto, se ingresa al paciente y se inicia tratamiento antibiótico intravenoso con amoxicilina, clavulánico más clindamicina. Con los antecedentes que tiene el paciente nos planteamos el diagnóstico diferencial con infección por mordedura animal, infección de herida expuesta a agua contaminada, infección de heridas tras manipular el pescado y la celulitis primaria o erisipela. Recordemos que la evolución del paciente fue muy rápida, por lo tanto no debemos olvidar la fascitis necrotizante. En cuanto a la infección por mordedura humana o animal, decir que en general es polimicrobiana. En el caso de la mordedura humana está causada por flora mixta orofaringea, Eikenella, Fusobacterium, Prevotella, Streptococcus, Staphylococcus aureus o anaerobios. Y en el caso de la mordedura animal por flora mixta orofaringea y Pasteurella multocida. En el perro, los gérmenes principales son la Pasteurella, Carnocitopaga. En el gato, Pasteurella, Bartonella, Gensela y Francisella tularensis y en la rata, el Spirillum minor. La infección por mordedura humana o animal requiere una limpieza, desinfección y desviridamiento del tejido necrótico. Valorar siempre profilaxis antitetánica o antirrábica. Y la profilaxis antibiótica en pacientes ambulatorios con amoxicilina clavulánico durante 3 días o como alternativa levofloxacino o clindamicina. Esta profilaxis está indicada en pacientes con mordeduras profundas, con afectación significativa de partes blandas, en la mordedura de mano, cara o zonas próximas de articulaciones, en mordedura de extremidades con compromiso vascular o linfático, en inmunodeprimidos, diabéticos o cuando requieren una sutura. El tratamiento va a iniciarse con una limpieza exhaustiva bajo anestesia local con cepillo quirúrgico y sin cierre primario. Solo realizaremos el cierre primario en la mordedura de la cara de menos de 24 horas de evolución, cuando la mordedura sea mordedura de perro de bajo riesgo y llamamos mordedura de alto riesgo aquella que afecta a la cara, mano, pie o muñeca o cercana a articulaciones o en pacientes inmunodeprimidos. Y también realizaremos cierre primario en las mordeduras de menos de 12 horas de evolución no infectadas. Como tratamiento ambulatorio podemos utilizar amoxicilina clavulánico y en el paciente ingresado amoxicilina clavulánico intravenoso o ceftriaxona más clindamicina y la alternativa el moxifloxacino. La segunda infección con la que establecemos el diagnóstico diferencial es la infección de herida expuesta a agua contaminada. En el agua salada está causada por Vibrio vulnificus y en el agua dulce por Aeromonas, Pseudomonas o micobacterias. Debemos realizar cultivo de aspirado de la herida. En aquellos casos que no estén graves, empleemos ciprofloxacino más doxiciclina y cuando exista gravedad, ciprofloxacino a dosis altas o ceftazidima intravenosa en perfusión extendida. Recordad que pescadero y realizamos el diagnóstico diferencial de la infección de herida por manipular carne o pescado causada por Erysipelotis lucepateae. Debemos realizar el cultivo de aspirado de la herida y tratar con amoxicilina o ceftriaxona intravenosa. Como alternativa, el ciprofloxacino con una duración entre 7 y 10 días. Y por último, la celulitis en el diagnóstico de este paciente. La celulitis es la infección de piel y partes blandas más frecuentes. Es una infección de la piel que se extiende profundamente, incluyendo la grasa del tejido celular subcutáneo y que no tiene bordes bien definidos entre piel sana o infectada, lo que lo diferencia de la erisipela. Está producida la mayor parte de las ocasiones por estreptococos del grupo A, Streptococcus pyogenes.
menos frecuentemente por Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus lo debemos sospechar en aquellas celulitis purulentas o en población de riesgo, en residentes de instituciones penitenciarias, en hombres que mantienen sexo con hombres, su DVP o una exposición previa al Staphylococcus aureus meticilin resistente. En hepatópatas y en inmunodeprimidos valoraremos la presencia de bacilos gram negativos. No olvidar que ante ciertas comorbilidades debemos pensar en algunas etiologías clave, como por ejemplo en pacientes con inmunodepresión, enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica, contacto con agua o mordeduras de animales. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras afecciones de la piel como pseudocelulitis, bien sea causadas por otro tipo de infecciones, inflamaciones, tipo vascular o una miscelánea. Dentro de ellas, las más frecuentes, bueno, repito esto así, sí. La celulitis, la clínica, el eritema poco delimitado asociado a dolor, calor, rubor o inflamación. Y podemos encontrar linfangiectasias, bullas o adenopatías. Factores de riesgo sistémicos en primera celulitis, la edad, la obesidad y personas infecto. Y factores de riesgo locales, la ruptura de barreras, infección del dedo del pie, edema, insuficiencia venosa, serosis, dermatitis, apenectomía. En las recurrentes, los factores de riesgo sistémicos serán la obesidad, el antecedente de malignidad, tabaquismo previo. Y los factores de riesgo locales, edema, tinea pedis, insuficiencia venosa, celulitis tibial, dermatitis, antecedente de procedimientos quirúrgicos. La celulitis se va a diagnosticar por una historia de examen físico. Si bien es verdad que podemos solicitar una analítica, en la celulitis no complicada en pacientes sin comorbilidades o complicaciones no haremos más ni exámenes de laboratorio ni cultivos, pero sí es verdad que la analítica en pacientes más complicados o que tengan riesgo de complicarse, solicitamos hemograma, una bioquímica, CK, calcemia, PCR. La CK y la hipocalcemia nos va a orientar a que el paciente puede tener una necrosis tisular. Vamos a encontrar, aunque no es específico de la celulitis, leucocitosis, aumento de VSG y de PCR. La procalcitonina nos va a ayudar ante una detección temprana de la infección o para finalizar el tratamiento. En cuanto al diagnóstico microbiológico, en los pacientes con riesgo incrementado para celulitis complicada realizaremos cultivo por aspiración o biopsia y en las infecciones purulentas el drenaje y el cultivo. También es interesante realizar un frotis nasal ante un tratamiento empírico para descartar que haya presencia de Staphylococcus aureus y no debemos cubrirlo en este caso. En cuanto a las pruebas de imagen, no van a ser diagnósticas, pero sí que nos van a ser útiles para determinar otras formas de infección. Por lo tanto, las indicaciones para recoger muestras para cultivo y GRAN son episodios con afectación sistémica, fracaso de tratamiento de incisión y antibioterapia oral, enfermedad compleja, inmunodepresión, sepsis, infecciones relacionadas con contacto con agua o suelo y mordeduras de animales. En la enfermedad no purulenta grave debemos recoger punción o biopsia de los márgenes de la lesión de un desbridamiento profundo y en la purulenta moderada grave punción aspiración de la colección. Como se ha dicho anteriormente y en varias charlas, no se recomienda la obtención de los frotis superficiales mediante toronda. ¿Cuándo debemos realizar un hemocultivo? Pues en caso de infección grave que requiera hospitalización, existencia de múltiples comorbilidades, la afectación proximal del miembro, sepsis, pacientes con quimioterapia antineoplásica, neutropénicos o inmunodeficiencia celular y mordeduras de animales. Antes de un tratamiento antibiótico empírico debemos tener en cuenta los antecedentes personales que nos vayan a predisponer a la infección e investigar una puerta de entrada, los factores de riesgo de mala evolución de microorganismos multiresistentes, probar la presencia de manifestaciones clínicas locales o generales, los datos de exploraciones complementarias y en el caso de que hayamos hecho una exploración quirúrgica, ver los hallazgos que se han encontrado en ella. En cuanto a las medidas no farmacológicas, está indicado el reposo relativo con la elevación de la extremidad para evitar el edema y la prevención de las recurrencias. En cuanto al tratamiento de las celulitis no purulentas, en el caso de la celulitis no purulenta leve o moderada con solo un criterio de SIR, podemos emplear antibióticos orales como cefalexina, cloxacilina, penicilina o amoxicilina clavulánico. Si son infecciones moderadas con fallo de tratamiento o con más de 2 criterios de SIR, emplearemos antibióticos intravenosos de cefalexina, ceftriaxona, penicilina. Y en el caso de que sean infecciones graves, que cumplan más dos criterios de SIR, además de hipotensión, compromiso hemodinámico, rápida progresión, ampliaremos la cobertura a vancomicina, piperacilina tazobactam y mipenem o meropenem.
Si sospechamos que es un METIS, el tratamiento antibiótico intravenoso iría dirigido con cefazolina, cefotaxima, ceftriaxona o penicilina. Y si hay fallo o sospechamos METIR, vancomicina, clindamicina, linezolid, daptomicina, ceftarolina, etc. En el caso de las infecciones purulentas, leves con sospecha de METIS o moderadas con solo un criterio de SIR, antibióticos vía orales, como el anterior, cefalexina, cloxacilina, muciclavulánico. Cuando sospechemos METIR, trimeteroprensulfametosazol, doxiciclina. En el caso de que sean moderadas con más de 2 criterios de SIR, si sospechamos METIS, cloxacilina, cefazolina, si sospechamos METIR, vancomicina, clindamicina o linezolid, y si la celulitis es grave, ampliaremos la cobertura vancomicina, clindamicina, linezolid, daptomicina, y sobre todo si tenemos cultivo, sospecha de que hay presencia de METIR, y si hay sospecha de METIS, cloxacilina, cefazolina, ceftriaxona. El tratamiento parenteral lo vamos a emplear en criterios de sepsis o afectación sistémica, mala tolerancia vía oral, progresión rápida del eritema a pesar de 48 horas de tratamiento oral, implicación de un dispositivo médico, presencia de comorbilidades o inmunosupresión. Desescalaremos a vía oral tras 24 horas de tratamiento intravenoso si el paciente no presenta inestabilidad, ha mejorado clínicamente, tolera la vía oral y susceptibilidad bacteriana al tratamiento vía oral. La duración del tratamiento entre 5 y 10 días en paciente ambulatorio y inmunocomprometidos u hospitalizados entre 7 y 14 días. Ante toda celulitis debemos buscar la puerta de entrada, descartar complicaciones por contigüidad o diseminación hematógena, siempre control del foco si no conseguimos controlar la infección, cubrir gérmenes multiresistentes si el paciente está institucionalizado o tiene factores de riesgo de base y desescalar si la evolución es buena aunque no tengamos aislamiento microbiológico. La profilaxis de la celulitis la vamos a emplear en aquellos pacientes que tienen 3 o 4 episodios de celulitis por año. Emplearemos penicilina, eritromicina, dicloxacilina, cloxacilina, clindamicina con una duración entre 4 a 52 semanas. Recordemos que en nuestro paciente la evolución había sido tórpida y grave y que debemos hacer el diagnóstico diferencial o pensar en la fascitis necrotizante ante la presencia de bullas filectémenas, lesiones hemorrágicas, anestesia cutánea o dolor desproporcionado, crepitación o repercusión dinámica. La fascitis necrotizante es la afectación del tejido celular subcutáneo que incluye la fascia, necrosis muscular, asociado con una morbilidad y mortalidad elevada. Hay tres tipos especiales de fascitis necrotizante, que es la angina de Ludwig, que incluye el espacio fascial submandibular y que está producido secundario a infecciones del área ORL, el síndrome de Lemierre, que es una tromboflebitis séptica de la yugular, y la gangrena de Fournier, que afecta el espacio perineal. Los gérmenes más frecuentes son el streptococo grupo B, streptococo piógenes, que en un 50% de los casos va a tener una lesión previa y en la otra mitad no encontramos lesión previa. El Clostridium, sobre todo en un 80% de los casos el perfringens. En fascitis necrotizante va a predominar el Clostridium sordelli, raro el estafilococo aureus y pueden ser polimicrobianas. Esta es la evolución de los pacientes con fascitis necrotizante que tienen una puerta de entrada definida. Se produce una infección superficial a través de la cual penetra el Streptococcus pyogenes, se produce un eritema moderado superficial y en 24 o 72 horas hay un aumento de inflamación, una piel oscura que se vuelve morada, que se forman bullas y que por último hay una afectación vascular con una bacteriemia y unas infecciones metastásicas. En aquellos casos en los que no está definida la puerta de entrada, normalmente puede haber un antecedente y una zona de trauma no penetrante. El paciente tiene fiebre y dolor que va en aumento. A veces requiere tanto analgésico que nos hace sospechar que puede haber algo más. Se puede acompañar de malestar, mialgias, diarrea, anorexia y en 24 horas comienzan a aparecer eriquimosis y bullas, una destrucción extensa sistémica y fallo orgánico. Tiene mayor morbilidad porque el retraso en el diagnóstico es mayor que en el que identificamos puerta de entrada. La clínica de la fascitis necrotizante, en un 80% de los casos vamos a encontrar edema de tejidos blandos, eritema, dolor severo, ausencia de sensibilidad. En un 60% de los casos fiebre y las bullas o la necrosis cutánea en un 40%.
El diagnóstico por imagen nos puede ayudar. La radiografía solo va a aportar aumento de afectación de partes blandas o como mucho presencia de burbujas de gas. Nos va a definir la afectación más importante, la resonancia y el TAC. El diagnóstico de laboratorio nos va a orientar los biomarcadores, lactato, procalcitonina, CKAS, y podemos emplear el score del RINEC, que aunque no está validado, nos va a indicar y una no necrotizante y nos va a predecir el pronóstico. Emplea variables como PCR, leucocitos, hemoglobina, sodio, creatinina o glucosa. Por encima de 6 pensaremos que hay una infección necrotizante. El diagnóstico microbiológico debemos realizar siempre hemocultivos, aspiración con aguja fina, pero sin olvidar que el gol estándar es la biopsia intraoperatoria. Hay 5 tipos de fascitis necrotizante. Tipo 1, polimicrobiana, frecuentemente en ancianos y en pacientes con enfermedad de base. Tipo 2, menos frecuente, monomicrobiana, generalmente por gram positivos, en pacientes de cualquier edad y en personas sin enfermedad subyacente. La tipo 3, vibrios, aeromona, en pacientes con contacto con agua salada. La tipo 4, producida por hongos y cigomicetos. Y el último tipo, la mionecrosis o gangrena gaseosa producida por Clostridium. El tratamiento de las infecciones necrosantes es urgente. Debemos iniciar un soporte vital adecuado, una antibioterapia empírica precoz, la extirpación quirúrgica del tejido necrótico en las primeras 12 horas con reevaluación cada 12-24 horas y otros tratamientos que pueden servirnos, inmunoglobulinas intravenosas o oxígeno hiperbárico. Siempre estar pendiente de una complicación importante, el síndrome compartimental, que nos va a obligar a una fasciotomía. Ante un paciente con edema, con dolor superficial, si no tiene síntomas sistémicos, le vamos a diagnosticar celulitis erisipela o acceso cutáneo. Si tiene taquicardia, hipotensión, elevación de CKAS, PCR o un RINEC mayor de 6, si no tiene gas en los tejidos y encontramos bacilos gram negativos, será un tipo 3, aeromonas y vibrio. Si encontramos cocos gram positivos, será un tipo 2. El paciente presenta datos de inestabilidad, ya hay gas en los tejidos y encontramos infección mixta, será una tipo 1. Y si encontramos bacilos gram positivos, estará producido por Clostridium. En nuestro caso, encontramos en el exudado cutáneo un estreptococo piógenes que era sensible a penicilina, pero resistente a clindamicina, por lo que retiramos esta última. Los hemocultivos fueron negativos, la radiografía del codo no dio datos de afectación ósea y en el TAC había una afectación de partes blandas. Se va de alta 4 días después del ingreso con muy buena evolución, con normalización de las cifras analíticas y buen estado clínico. Otras de las infecciones de piel y partes blandas de las que quería hablaros es el impétigo, producido por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y otros streptococos. En esta infección no hay indicación de estudios microbiológicos ni estudios adicionales. No necesita tratamiento oral, simplemente tratamiento tópico con ácido fucídico, salvo que haya muchas lesiones que emplearemos cefadroxilo, cefalexina o amoxicilina clavulánico. Alternativa, clindamicina, cotrimoxazol o doxiciclina, hasta la curación de las lesiones en torno a 5 o 7 días. El pie diabético infectado, que cursa en 6 etapas: grado 0 sin lesión, úlcera superficial, úlcera profunda, acceso con osteomielitis, gangrena localizada y gangrena del pie completo. Está producida sobre todo por aureus, estreptococo y mezcla de gram negativos. Va a cursar con eritema, calor, hinchazón y dolor en el pie, que progresivamente va a presentar presencia de pus en la úlcera o tracto de drenaje, va a evolucionar en necrosis y a síntomas sistémicos. El diagnóstico va a ser clínico con los antecedentes que tenemos del paciente. Recogeremos muestras microbiológicas y haremos una evaluación radiológica para descartar que exista osteomielitis. Tratamiento de la infección leve, amoxicilina clavulánico vía oral, con riesgo de MTR o coagulasa negativo, cotrimoxazol o linezolid. En la infección moderada, ertapenem o cefalosporina de tercera generación, amoxiclavulánico intravenoso, quinolona más metronidazol. Si hay sospecha de pseudomonas aeruginosa, un fármaco antipseudomónico, y si hay sospecha de MTR, añadir daptomicina, linezolid o vancomicina. En la infección grave debemos tratar con beta-lactámicos antipseudomónicos asociados a dapto, line o banco si hay sospecha de MTR.
Otras infecciones es la infección de la herida quirúrgica, que puede ser profunda o superficial. La superficial, causada más frecuentemente por Staphylococcus aureus, coagulas negativos y los estreptococos, y la profunda va a depender de la localización, pero en general vamos a encontrar Staphylococcus aureus, epidermidis, bacilos gram negativos y en el área abdominal etiología mixta. El diagnóstico, el antecedente de la intervención quirúrgica, realizaremos pruebas de imagen, drenaje y cultivo. Como tratamiento en zona de cabeza y cuello, ceftazidima más metronidazol o pipertazo. En el tórax, vancomicina más ceftazidima. En el abdomen trataremos igual que una peritonitis postquirúrgica y en los miembros, vancomicina más ceftazidima. La úlcera por presión va a tener 4 grados en función de la profundidad de la misma y se va a definir por criterios clínicos, no por la positividad de los cultivos que nos van a indicar solo colonización. Está producida por flora mixta aerobia o anaerobia y va a requerir el drenaje o curetaje quirúrgico. Si no tiene datos de sepsis, esperaremos para realizar un tratamiento dirigido y si hay datos de sepsis, emplearemos pipertazo más vancolinidactos y sospecha de MTR. Y además consideraremos tratamiento empírico para gérmenes multiresistentes si hay una la duración de 7 días en función de la clínica. Y por último, la infección por punción en la planta del pie causada por Pseudomonas aeruginosa y menos frecuente Staphylococcus aureus. Vamos a hacer un cultivo de aspirado de herida y trataremos con ciprofloxacino o ceftazidima con una duración entre 7 y 10 días. Y esto es todo. Muchas gracias, Cristina. Ahora te vemos. Es que se iba un poquito de vez en cuando la voz. Una pregunta que te quería, vamos, que ahora al final se te ha visto bien, ¿eh? Lo que pasa que algunas veces se cortaba. Una apreciación que quería yo hacer era un poco lo de la amoxicilina clavulánico siempre que vemos una celulitis leve, ¿no? El tratamiento, que en principio no estaría indicado, que tendríamos que indicar, y según tenemos en las guías, otros tratamientos como puede ser el cefadroxilo, ¿no? Que sí, va a ser una, además de las... hay una serie de líneas que probablemente el Plan Nacional se plantee para el año que viene y una de ellas importante es esta, el no poner amoxicilina clavulánico en las celulitis que se ven en atención primaria. Sí, así es. De hecho, en las guías de Proagil lo tenemos así puesto, cefalosporinas de menor generación para intentar reducir un poco el espectro. En este caso se puso amoxicilina clavulánico. Yo creo que un poco por tendencia de urgencias que tendemos a poner amoxicilina clavulánico, pero sí, perfectamente deberíamos desescalar. Claro. Y bueno, lo de la torunda, que lo seguimos repitiendo en todos lados, y también la importancia de la actuación rápida en los pacientes con una fascitis, sobre todo en poder hacer el diagnóstico, porque evolucionan muy rápido. A ver, nosotros la verdad es que hemos visto algunos aquí en Salamanca y evolucionan muy rápido y sobre todo muy importante el diagnóstico, ¿no? Sí, yo creo que siempre lo tenemos que tener en mente. Aquel paciente en el que vemos que hay un dolor desproporcionado, además es que se dice así en todas partes, dolor desproporcionado a la lesión, que cuando le tocas es un paciente que tiene muchísimo dolor, pensar siempre en la fascitis necrotizante, es mejor pensar en ella y descartarla que no sospecharla, y el paciente tiene una alta probabilidad de fallecer. Y inmediatamente poner en marcha pruebas complementarias, imagen. Eso no retrase que haya una exploración quirúrgica urgente si podemos llevarla a cabo. Totalmente. Pues muchas gracias, Cristina. Gracias Nada, por gracias otro año más por estar aquí. Gracias.